Dentro de la larga trayectoria que recorre la historia del fútbol, existe un trofeo que deslumbra destellos en los ojos de los jugadores de cualquier nación que practique este deporte. Además, es un anhelo para cada país, contar con esta copa entre sus logros. Se trata del Mundial de Fútbol de Selecciones, o conocida también por Copa del Mundo. Este torneo es, a día de hoy, el más prestigioso entre todos los países integrantes de la FIFA y representa un reto absoluto para cada jugador de cada país. Hoy, les narraré su historia, su evolución durante más de un siglo, y ciertos datos importantes que marcan a esta como la competición por excelencia entre naciones. Esperen. Antes de hablar sobre la Copa del Mundo, es crucial abordar primero al ente que la organiza. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, o FIFA, es fundada a inicios del siglo XX por 8 países europeos. El primer presidente de la institución, Robert Kering, propuso desde la creación del organismo un campeonato que enfrentara a todas las naciones integrantes de la institución. No obstante, al ser la FIFA una organización recién fundada, lo máximo que pudieron conseguir fue que el deporte se integrara a los Juegos Olímpicos como una disciplina más. Un dato curioso es que, en los Juegos Olímpicos, el fútbol era un deporte de exhibición durante los torneos de 1900 y 1904, pero que, en 1906, después de la creación de la FIFA, tomó relevancia dentro de las disciplinas oficiales. Cabe resaltar que los competidores no eran selecciones, sino clubes de fútbol, hoy en día extintos, que representaban al país del que provenían. En la edición de 1908, se disputa el primer partido oficial de fútbol en los Juegos Olímpicos entre selecciones absolutas, entre Dinamarca y Francia, donde ganaron los daneses 9-0. En ese mismo certamen, Reino Unido salió victorioso con la medalla de oro, convirtiéndola en la primera selección en ganar una competencia oficial de fútbol en los Juegos Olímpicos. Para las siguientes ediciones, los campeones serían Reino Unido en 1912, Bélgica 1920 y 2 veces consecutivas Uruguay en 1924 y 1928. La edición de 1916 no se llevó a cabo, debido al despiadado enfrentamiento entre países europeos que, años después, sería conocido por el nombre de Primera Guerra Mundial. Durante 1928, la FIFA decide crear la Copa Mundial de Fútbol, con su primera edición en 1930. No entraremos en mucho detalle sobre la elección de la sede, pero cabe aclarar que Uruguay se presentó como país candidato a albergar el primer mundial. Sin embargo, ya sea porque las selecciones europeas no se encontraban económicamente bien, o por si la elección de un país sudamericano era muy impropia para ellas, decidieron no participar. Solamente 4 países europeos se presentaron: Francia, Yugoslavia, Bélgica y Rumanía. A estos países se sumaron Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Bolivia y Paraguay. Fueron las 13 primeras selecciones participantes en este torneo tan longevo. En la primera edición, el formato consistió en una fase de grupos, entre un grupo con 4 selecciones y 3 de 3 selecciones. De cada grupo solo pasaba el primero, que fueron Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Yugoslavia. La final se disputó entre Uruguay y Argentina en el Estadio Centenario. En esta primera final, la selección local se consagraría como campeona del primer Mundial de Fútbol al vencer a su rival por 4-2. Recibe así la primera copa que se la denominaba Copa Jules Rimet, en honor al presidente de la FIFA durante ese periodo. Para el Mundial de 1934, se encomendó más invitaciones a más países, por lo que, en esta edición, existieron 16 países participantes para el certamen que se llevaría a cabo en Italia. Uruguay se negó a asistir, por lo que, el campeón no sería repetido. El formato se modificó respecto a la edición anterior, pues hubo una fase clasificatoria en lugar de fase de grupos, así que todos los países comenzaron jugando octavos de final.
Sin ir más lejos, Italia se consagra como campeón de esta edición, venciendo a Checoslovaquia por 2-1. Este mundial se lo apoda el Mundial de Mussolini, debido a las suposiciones de que el dictador fascista amenazó de muerte al equipo italiano en caso de no ganar. Países que aparecieron por primera vez en esta competición fueron Alemania, Austria, Checoslovaquia, España, Egipto, Hungría, Italia, Países Bajos, Suecia y Suiza. Para la edición de 1938, la sede fue en Francia, lo que generó disconformidad en países americanos y provocó la negativa a la participación en el torneo de varias selecciones. Solo Brasil y Cuba representaron al continente americano. De igual modo, solo hubo un representante asiático y ninguno africano, mientras que los países europeos abundaban en la edición. El formato fue el mismo, por lo que se trató de fase de eliminación directa. Al final, Italia consiguió coronarse nuevamente campeón, esta vez, frente a Hungría, selección que sería potencia futbolística por algunas décadas más. Los países debutantes en este mundial fueron Cuba, Indonesia, Polonia y Noruega. Este fue el último mundial que se disputó antes del conflicto bélico más grande de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Fue en 1950 cuando, en Brasil como sede, se retomó la competencia de selecciones a nivel mundial. Sin embargo, debido a la crisis que dejó la guerra, la participación de países se vio reducida a 13 solamente. El formato volvió a cambiar, y en este caso, fue bastante polémico. Consistía en armar 4 grupos, en los que solo pasaba el primero de grupo. Después se jugaba una liguilla donde el primero salía campeón, dejando sin final a los espectadores. Debido a la escasa participación de selecciones, la FIFA resolvió en armar el grupo A y B con 4 participantes, el grupo C con 3, y el grupo D solamente de 2. Este mundial es mayormente reconocido por el sorprendente campeón al final de la liguilla, ya que ésta se conformaba por Brasil, España, Suecia y Uruguay, cada uno vencedor de su grupo. En la última doble disputa, se encontraban España y Suecia por un lado, y el esperado Brasil y Uruguay por el otro. El país anfitrión llegaba con solo la necesidad de un empate para ser campeón por primera vez en su historia, mientras que Uruguay necesitaba de una victoria para ganar por segunda vez la Copa. El cotejo se llevó a cabo en el Estadio Maracaná, en el que se presume, hubo más de 200.000 aficionados locales con ansias de ver a su país campeón. Tristemente para Brasil, Uruguay dio la sorpresa, al ganar por 2-1 en el marcador, y así coronarse como campeón del mundo. Solo queda decir que la desolación en los aficionados, jugadores y prensa brasileña fue devastadora. Las consecuencias para Brasil no se quedaron atrás, pues se tomó la drástica decisión de cambiar su uniforme de blanco y azul a el ya conocido amarillo y verde. Este momento en la historia del deporte se lo denominaría el Maracanazo. Solamente Inglaterra hizo su debut en esta edición. A partir de la siguiente edición, el formato se consolidaría con una fase de grupos inicial, donde los 2 primeros de cada grupo pasaban, y una fase de eliminación directa. Además, el número de países participantes ya no bajaría de 16. El Mundial de Suiza de 1954, el título a mejor selección del mundo lo conseguiría Alemania Federal frente a Hungría, en un partido que pasaría a la historia como el milagro de Berna. En aquel encuentro, Hungría encajó 2 goles en apenas 2 minutos, pero Alemania tuvo la capacidad para empatar en poco tiempo y para remontarlo casi al final del partido. La hazaña consagró a Alemania Federal por primera vez como campeona del mundo, para sorpresa de todos, pues era el país que más afectado se encontraba después de la guerra. Los países en debutar en el campeonato fueron Corea del Sur, Turquía y Escocia. En 1958, el Mundial se llevó a cabo en Suecia, pese a la disconformidad de los países sudamericanos que insistían en que el Mundial debía alternarse entre Europa y América del Sur. De todos modos, en esta ocasión, la selección ganadora del trofeo fue Brasil, que consigue su primera consagración como campeón mundial.
vence a la anfitriona Suecia en la final, al encajarle 5-2. Esto, además de proclamarla campeona mundial, la convierte en la primera selección americana en ganar una Copa del Mundo en terreno europeo. Como dato curioso, el joven jugador Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, fue el jugador más joven en anotar un doblete en una final del mundo. Para esta edición, los países iniciales en la competencia fueron Irlanda del Norte, Gales y la ya extinta Unión Soviética. Un momento. La historia de los mundiales no termina aquí, pues es solo la primera parte de 3. Pronto subiré la siguiente parte. Gracias por ver el video, espero les haya gustado. Dejen un like si quieren apoyar y suscríbanse para más contenido. Sin más que decir, yo me despido con un hasta luego.